Hola, 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 soy Víctor Sáenz Barrón y estoy leyendo mi novela Nieblas de Perdición, gótica y recomendada para mentes adultas. Vamos por el capítulo 6, que se titula Paseando, y os recuerdo que existe en formato físico para que la podáis leer por vosotros mismos. En serio, a los escritores pequeños nos viene muy bien que se compren las novelas en vez de que se escuchen en redes sociales. Pero bueno, aquí estamos para lo que estamos. Capítulo 6. Paseando. Una ráfaga de aire se levantó cuando salieron al jardín, pero las faldas de las primas apenas se movieron, gracias a una estructura interna muy rígida, elegida para no repetir la experiencia del primer encuentro. El viento cesó al poco, siendo solo un inciso en una tarde con un clima excepcional para las fechas en que se hallaba. ¿Y participa usted en los negocios de la familia?, interrogó Amelia, observando distraída un arbusto de gardenias, cuya blanca floración invernal atraía la vista por su exuberancia. No siendo ajeno a ellos y sabiendo defenderme en esas lides, me atraen más las cuestiones culturales. Se me podría considerar un hombre de biblioteca. ¿Y tienen ustedes algo que ver con el famoso poeta?, cuestionó Olga, adelantándose ligeramente e interviniendo en una conversación que se suponía debía ser solo para dos. No, nada de eso. Si bien es cierto que practico el arte de la poesía, no soy familiar suyo ni mucho menos conocido. Tampoco es la primera vez que me lo preguntan, ya que no somos tantos los que compartimos apellido. Amelia dedicó una mirada seca y breve a su prima. Olga retrocedió 1,5 metros, a una distancia incluso mayor de la que se mantenía antes, expresando facialmente arrepentimiento sin que nadie se fijase en ello. ¿Y con los Campamor que viven cerca del Teatro El Fontaine?, continuó Amelia. Sí, son primos míos. Cuando iba a las representaciones de dicho teatro, solía pasar la noche en su palacete. Es una vivienda muy bien ubicada. La opulencia de esa parte de la familia siempre ha sido notable, admitió Diego. Ellos nunca tuvieron que salir al extranjero. Conocí al mayor en una fiesta, tras coincidir en varias obras, dijo Amelia. Espero que no se ofenda si le digo que es un descarado y su comportamiento no fue demasiado apropiado. Al llegar de América nos juntábamos con ellos por Navidad. Luego solo nos veíamos cuando íbamos a ver actuaciones y al final nos acabamos distanciando. Mantenemos unas buenas relaciones que no ponemos en práctica. Lo que comentan no parece propio de Bruno. Además, creo que está prometido. Seguro que él se pasaría con la bebida o algo así. Hay personas que no aguantan los efectos del vino. Pues no quiero ver a los habituales de la sidra, soltó él, añadiendo una risa mal fingida. Uy, sí, qué vulgaridad. ¿No frecuentará usted...? Diego se acordó de un tío suyo con lagar y grandes campos de manzanos, al que solo había visto en un par de ocasiones y en el que no pensaba hacía mucho. Pero creyó conveniente callarse al respecto. Como ya establecimos en su visita previa, ¿podemos ignorar el gusteo?, interrumpió él. Aun no siendo una opinión popular, la cercanía es incompatible con las formalidades estrictas. Por supuesto, concedió la rubia. Lo vuestro es el comercio siderúrgico, ¿no? Entre otros menesteres. Se podría decir que ampliamos el rango de actuación debido a los intrusismos y ahora es el comercio en general con participaciones productivas en diversos campos. Oh, la adaptación al mercado es una gran virtud, no me cabe duda. Diego decidió redirigir el paseo por los senderos adoquinados que rodeaban la vivienda, esperando hallar una fuente de conversación que los sacase de aquel tema. La charla acerca de potenciales económicos, posibilidades de negocio y apellidos remarcables duró hasta que llegaron a la parte frontal, donde un alegre perro, con manchas marrones y negras sobre pelo blanco semilargo, salió de su caseta moviendo la cola. El trío se acercó al animal ante la obvia emoción producida en ambas féminas, solo expresada abiertamente por la principal. «Parece que lleva antifaz», exclamó Amelia, acariciándolo sin miedo. Se llama Frixo, es un pastor ovejero australiano, autóctono de aquí. Resulta curioso que reciba su nombre por el de uno de los lugares a los que fue exportado con éxito, en lugar por el de su origen. Pero, tras dejar que las invitadas disfrutasen de Frixo a su antojo, propuso darle una vuelta y, no hallando rechazo tal idea, soltó la cadena de la reducida caseta de madera y lo usó a modo de collar para controlarlo. Era evidente que se trataba de un animal bondadoso y obediente, que estaba encantado de que le prestasen atención, sobre todo Diego. Tras salir del terreno vallado y llegar a un prado cercano,
El anfitrión mencionó lo innecesario de llevarlo sujeto y procedió a liberarlo, sin esperar opinión al respecto de sus acompañantes. El animal corrió, brincó y mostró su entusiasmo por la situación, logrando que a los elegantes humanos que lo acompañaban se les contagiase la ilusión, entre comentarios jocosos y entrañables. Diego cogió un trozo de rama del suelo para tirárselo, pese a cómo pudiesen juzgarlo. Pronto ellas también quisieron participar y, tras ajustarse bien los finos guantes que vestían, se unieron a la diversión. Frixo no daba abasto con 3 personas lanzándole palos a la vez, que él capturaba y devolvía rápidamente. Por mucho que ellos intentasen turnarse, la descoordinación generó un caos que resultó ser infinitamente más entretenido que el orden correcto. Las risas humanas y los jadeos cánidos se entremezclaban en una algarabía propia de festividades populares, no pareciendo molestarle a ninguno de los presentes. Solos, en aquel mar de hierba alta, parecieron olvidarse de todo adoctrinamiento respecto a quiénes tenían que ser y las limitadas maneras en que debían comportarse. Se desprendieron de las ataduras impuestas, igual que habían hecho con las cadenas de Frixo, y eso les produjo un estado de ánimo que los trasladó a una infancia jovial que parecía haber sido enterrada en las arenas del tiempo hasta aquel instante. No se detuvieron allí, permitieron que les atrajera una cercana arboleda y siguieron con los juegos, perdiendo nociones implantadas a fuego en sus conciencias, dejando que los pequeños hechos pudieran a los grandes planteamientos. Animaron la persecución de un conejo y también vitorearon su ágil huida. Anduvieron entre arbustos espinosos, treparon a árboles inclinados de gruesas ramas, comieron bayas que Diego conocía y siguieron el recorrido de un arroyo cristalino que serpenteaba entre las innumerables irregularidades de la foresta. Cuando la luminosidad empezó a desaparecer, las jóvenes temieron no saber regresar, pero Diego conocía la dirección hacia donde se encontraba la carretera. Tomaron caminos secundarios entre huertas, esperando hallar su destino, sin apresurarse ni pensar en que quizás sus progenitores estuvieran preguntándose dónde se habían metido. A mitad de una senda pedregosa, invadida por musgo, tréboles y vegetación salvaje diversa, un hombretón con visera raída se plantó frente a ellos con cara de pocos amigos, apoyado en un bastón artesanal mal elaborado. «El to puto perro está chingándome el gertu», gritó el desconocido. Las jóvenes se sobresaltaron por el tono empleado. El dueño del animal miró hacia un lado y vio que Frixo había pisoteado algunas matas y arrancado una zanahoria a la derecha, en un terreno que realmente no parecía muy cuidado. «Disculpe, solo queríamos llegar a la carretera. No nos habíamos fijado. Te voy a meter 2 hostias», amenazó el de ropas descoloridas y rasgadas. Diego respiró profundamente, dejando que el otro avanzase e incluso llevase el bastón torcido que portaba. Las mujeres retrocedieron unos metros hacia atrás, sin apartar la vista del individuo de ceño fruncido. Entonces, en el momento preciso, sin agriar el rostro ni mostrar nerviosismo, dio 3 pasos y puso su cara a unos 30 centímetros de la de él. «Atrévete, atrévete», retó el del traje, con voz calmada y severa, mirándolo fijamente sin parpadear, haciendo que su rival se detuviera un instante para procesar el motivo de aquella actitud, entrecerrando los ojos. «Si eres de por aquí, sabes quién soy y a lo que te estás arriesgando. Hay señoritas delante, impresentable. Dime el coste de los desperfectos y los pagaré». «Foi un tracamundi», respondió él, bajando su irregular arma de madera. «No entiendo la mitad de lo que dices. Crecí fuera». «Que ha sido un malentendido, señor. Mi vista ya no es como la de antes. No tiene que pagar nada, pero saca el animal y yo les llevaré a...» «¿Hacia allí llegamos a la carretera?», preguntó el más alto de los dos. «Sí, señor, sí». «Pues dime el precio y aparta». «Nada, nada. Escaizamos esto, por favor». «¿Cómo?». «Que olvidemos esto. Ha sido un pronto mío». «Vale, aparta y nos iremos». Llamó a Frixo, que acudió raudo con la hortaliza capturada entre los dientes. Al girarse para solicitar a sus acompañantes que se acercaran, éstas ya lo habían hecho y le miraban de un modo extraño, que él quiso interpretar como desconcierto. Se marcharon del lugar a paso vivo, pero sin acelerar tanto que pareciese una fuga. Hubo silencio en el grupo, hasta que dejaron aquel terreno atrás, separado del siguiente por un hediondo montón de estiércol. Diego lamentaba que una tarde tan agradable hubiese acabado de aquella manera, temiendo que en la mente de las jóvenes el desafortunado encuentro solapase cualquier actividad previa. Por otro lado, tampoco sabía cómo se habían tomado su actitud unas mujeres refinadas de ciudad. El cerebro del único hombre del trío bullía,
sobre todo porque su experiencia social era reducida y se encontraba más oxidada que los goznes de un castillo abandonado. ¿Qué habrías hecho si no se hubiese detenido?, preguntó Amelia, con las pupilas un tanto dilatadas y menos segura de lo que se había mostrado hasta ese momento. Este tipo de gentuza no está acostumbrada a que les planten cara, respondió con cierta rabia. Llamar al cuerpo del orden público o a la Guardia Civil no es muy efectivo aquí. Además, sé defenderme. Eso último no era tan cierto como a él le hubiera gustado, pero no tenía por qué saberlo nadie. A ambas le miraron con la boca ligeramente abierta y una mezcla entre rechazo y admiración, a la que Diego no estaba acostumbrado y no supo cómo tomarse. A Olga se le escapó un leve suspiro involuntario, aclarando qué sensación predominaba en ellas. El enfado del varón se pasó al instante, viendo que su actuación no había estropeado el concepto que tenían de él, sino más bien al contrario. Bueno, señoritas, supongo que es hora de volver, entrar por una puerta de servicio y cambiarnos para que no se nos pueda acusar de actuar como niños pequeños, comentó, rematando con una risita final y bajando la vista hacia los manchados bajos de sus pantalones y las faldas de ellas, complementados por desperfectos textiles causados en el bosque al transitar entre espinos y ramas inoportunas. Tras una breve comprobación visual, ambas asintieron con sonrisas pícaras llenas de gracia. Había un brillo en los ojos de las damas que Diego no acababa de entender del todo. Se suponía que actuar del modo en que lo había hecho no era exactamente lo establecido, y, sin embargo, ellas estaban claramente complacidas por ello. Dedujo que de haber acabado mal el enfrentamiento, quizá la reacción hubiese sido muy distinta, tratándose solo de una hipótesis. Parecía que el resultado lo había dejado en buen lugar, y halló preferible disfrutar del efecto causado. Las frases informales y caricias al perro regresaron casi al instante, rompiendo unos segundos de miradas hacia el suelo por parte de ellas. Al desconcertado Campoamor no se le ocurrió qué había pasado por su mente durante aquella mini pausa, pero sí sabía que volver al entusiasmo previo era la mejor decisión posible. Tras la cena y la estancia en el salón, calentadas por el calor de las crepitantes llamas, Diego interceptó a Elías en las escaleras, solicitándole hablar con él arriba. La respuesta fue afirmativa. Se dirigieron a la biblioteca, lugar donde más horas compartían normalmente. Era una sala amplia, cuya altura doble llegaba hasta el tejado y disponía de acceso lateral a la baja torre que coronaba el edificio. Aparte de 3 altas ventanas, 2 puertas y una chimenea apagada con retrato de la abuela encima, todas las paredes se hallaban cubiertas por libros. El techo lucía un fresco pictórico detallado y estaba presidido por una claraboya circular que permitía ver las estrellas en noches despejadas, como aquella. Una enorme mesa de ébano ocupaba el centro del lugar, sobre suelo embaldosado de alabastro blanco y ónice negro. Elías abrió un armarito oculto, con lomos de libros pegados cubriendo la superficie de apertura, y llenó 2 copas antiguas con el líquido transparente de una botella de cerámica, entregando una a su nieto, tras cerrar el discreto mueble. «Bien, Diego, ¿qué te preocupa?» «¿Eres conocedor de las intenciones de mi padre?» «Sí, son más que obvias. Quiere que te cases con la señorita Amelia». «¿Y qué opinas?» «¿Qué sucede? ¿No te gusta?» Sí, es preciosa y encantadora», reconoció el joven. «Pues no veo ningún problema. Si no fuera así, quizá habrías de planteártelo. Pero no hay muchas más opciones por aquí». «Ya. ¿Te ha contado a qué viene tanta prisa?» «Uf. Esa pregunta me pondría en un aprieto si no fuera porque siempre he dicho lo que me ha venido en gana». «Entonces...» «Creo que mi hijo se ha dejado llevar por su ego, primando el ser visto como un gran señor al mando de negocios amplios y potentes, con el reconocimiento que eso implica, en lugar de ser práctico y crecer progresivamente dando pasos seguros a lo largo de más años. Si no le gustase en exceso ser visto como parte de una clase a la que en realidad no pertenece, el dinero que tanto nos costó conseguir en ultramar seguiría en el banco. Una cosa es tener expectativas y ambición, y otra derrochar sin prever las posibles pérdidas, competencias e imprevistos. No digo que yo fuera el empresario más listo del mundo. De ser así, habría ido a Argentina en lugar de a Venezuela, llenándome los bolsillos en mayor medida, pero al menos tenía claro que lo que sube también baja. A lo que he de añadir que tuve la precaución de ahorrar y decidir marcharnos de allí a tiempo.
no permitiendo que me vencieran las apariencias y la avaricia. Mira, esa es una lección que puedes aprender. Muestra la mitad de lo que posees y siempre conservarás algo cuando lleguen las vacas flacas. Diego pegó un sorbo a su bebida, concluyendo que era lo más fuerte que había probado nunca. ¿Tú te casaste? Por amor, Diego, por amor. La familia de tu abuela solo superaba a los mendigos por el techo que los cubría de noche. Si bien nosotros disponíamos de algunas propiedades, tampoco eran gran cosa. De haber tenido suficiente capital, nunca hubiésemos optado por cruzar el océano. Ahora parece algo normal, ya que no fuimos los únicos y solo vuelven los triunfadores. Pero la incertidumbre era enorme y muchos acabaron peor de como estaban. Ya. Acabará queriéndote, Diego. Eres un hombre con potencial, capacidades y conocimientos superiores a los de la mayoría. Pero eso ella no lo sabe. ¿Por qué hay interés por su parte? Desconocen que vamos a perderlo todo. Para dicho menester sí es buena la imagen que ha proyectado Santiago. Creen que ganarán cuando serás tú el que lo hagas. Aprovecha para salir de aquí, te vendrá bien. Además, ¿no dices que es preciosa y encantadora? Sí, lo es. Pues no creo que en esta biblioteca o en los campos que nos rodean encuentres nada mejor. El repertorio disponible por aquí ya lo has visto por el pueblo, en tus paseos. Todavía tienes otros 3 días para conocerla. Ambos se quedaron en silencio medio minuto, saboreando el fluido de alta graduación. Oye, abuelo, ¿qué guardas en la torre con tanto celo? Elías separó mucho los párpados antes de contestar. Un hombre, sobre todo a mi edad, puede disfrutar de cierta privacidad. El otro día creí ver algo a través de la ventana, pero no estoy seguro a causa de la niebla que había en aquel momento. Respondió Elías guturalmente, con cierta pesadumbre, pasándose después la mano por el pelo cano que bordeaba sus amplias entradas. Parecía un felino, pero se hallaba a la altura de una de las ventanas redondas, expuso Diego. A pesar de no haber estado allí desde que llegamos, cuando lo recorrí todo antes de que nos acabásemos de instalar, me atrevería a decir que el lugar era muy alto para que se tratase de un gato. Esculturas. Arriba tengo esculturas, entre otros objetos de índole cultural exótica. Soltó, abriendo más un ojo que el otro, gesto cuyo significado conocía bastante bien su nieto. Claro, esculturas, eso lo explica todo, afirmó, sabiendo que era mentira, o una media verdad como mucho. Las ganas de revelar la naturaleza de la falsedad escuchada acudieron al de menor generación, aun resultando evidente que no debía hacerlo. Siendo posible que existiesen figuras arriba, esa no era la respuesta que buscaba. El tic implicaba ocultación, lo que a su vez conllevaba que su percepción podía ser real y no deberse a un delirio de aquel peculiar día en que se había sentido tan extraño. Echar en cara el acto podía conducirle a la certeza, pero el anciano se había ganado su respeto a lo largo de los años, con un esfuerzo inigualable al que hubiese hecho cualquier otra persona, y eso valía algo. Más por consideración y cariño que por mantener las formas correctas, Diego decidió aceptar sus palabras, que concibió como una excusa enarbolada por algún motivo no pernicioso. Al fin y al cabo, tampoco era descabellado aceptar que alguien con tanta experiencia pudiera tener secretos que le hicieran la vida más placentera, gustando de no compartirlos. En realidad, entender el disfrute de algo en soledad, sin juicios ajenos, le resultaba bastante sencillo. En primer lugar, gracias por llegar hasta aquí. Me gustaría aclarar que estoy grabando todas estas lecturas de seguido. Es decir, vamos a llegar hasta el final del libro, haya público o no, haya suficientes visualizaciones o no. Dicho esto, trolls, absteneos porque no va a tener ningún efecto. Estará programado y van a ir saliendo igualmente. Los martes y los jueves.